tal, amigos de Santa Mónica TV más Digital? Buenos días, bienvenidos. Empezamos Vidas de Fuego. Como todos los miércoles tenemos una historia apasionante que contar. Y además, para ello, para hacer esa tarea, está con nosotros el Padre José Estevas, a quien damos la bienvenida. Buenos días, Padre José, bienvenido. Buenos días, Padre Nicolás. Aquí estamos para contarle la vida de una santa que es increíble, milagrosa 100%. Es la abogada de causas imposibles. Así yo suelo llamarla la patrona de los imposibles. Y es que es efectiva. Si le contara yo la cantidad de milagros que me ha hecho, milagros que los puedo documentar tranquilamente, y es Santa Rita de Casia. Cuéntenos el origen de esta santa para remontarnos a la Umbría, ¿verdad?, de aquella Italia que daba en ese tiempo, en esa época, santos, abundantemente daba santos y modelos de santidad. Sí, es una zona italiana, la Umbría, nos hace recordar a San Francisco de Asís, Santa Clara, cantidad de santos que ha tenido ese lugar. Y hoy vamos a presentar a Santa Rita de Casia. Casia era una ciudad importante, casi era una república, que tenía castillos, que tenía poblados, 20.000 habitantes. Estaba bien organizada políticamente, porque tenía una buena distribución del poder legislativo, que estaba en manos de los casianos, ellos daban las leyes, pero luego el poder judicial y ejecutivo lo daba a extranjeros, para que nadie cayera en usos de intereses personales, ¿no? Eso sí, si lo hacían bien, les pagaban bien, y si lo hacían mal, les castigaban a los que venían Eso está muy bien, ¿no? Representar. Muy bien organizados. Incluso podemos decir que era una zona... la ciudad estaba bien cuidada porque tenía gente armada que lo cuidaba día y noche, en rondas, pero las afueras sí había pues muchos crímenes, había mucha violencia. Pero una época de guerras y enfrentamientos, ¿no? No olvidemos las guerras de las ciudades italianas y también las rivalidades entre los de este lado y los del otro lado. Sí, estaban ahí unos que, por ejemplo, que estaban a favor del Papa, otros que estaban en contra, los sibelinos, los güelfos, luego las venganzas familiares que afectaban a inocentes y se multiplicaban. Mira, había un detalle muy bonito, había pacificadores, o sea, eran gente de buena fama, de buenas costumbres, que ante situaciones de violencia, de muertes, para que no cayeran en venganzas, entonces reconciliaban a las partes, sobre todo incluso en nombre de Cristo. Qué bonita tarea, ¿no? Qué bonita tarea, porque el odio genera más odio y era alguna forma de cortar con esa cadena, con esa espiral de violencia. Correcto. Mira, y por ejemplo, los papás de Rita, ellos eran exactamente unos conciliadores, que, como digo, en nombre de Jesucristo lo hacían, y eso también afectó a la realidad de Santa Rita, de que fuera siempre animadora de la paz, ¿no?, de la reconciliación. Un detalle también curioso, que en este sentido los predicadores, también, uno de los temas esenciales en la predicación que conmovía a la gente era el pedir el perdón. Por ejemplo, Fray Andrés de Casia, con cruz en mano, el día Viernes Santo, ahí les decía a todos que buscaran la paz, la misericordia, y que dieran un beso y un abrazo a aquellos que eran sus enemigos, buscando el perdón y la paz. O sea, que era un tema muy importante en aquella época, ¿no? Además, muy necesario por el grado de violencia que teníamos en la época y en esa zona precisamente, y que Rita será víctima de ello, de aquella violencia, de aquella venganza y todo lo demás. Pero cuéntenos antes cómo eran los padres, cómo era su familia, la niña Rita. Imaginemos a esa niña tan piadosa, tan buenita ella, que siempre quiso ser monja, pero que la casaron a la pobre.
Correcto. Antonio Lotti era su papá y Amada Ferri su mamá. Resulta que tenían ya 40 años su mamá y no podía tener hijos. Entonces ya casi estaba ya rendida en ese tema, y cómo Dios le concedió el milagro de tener a Margarita, que es, pues, el abreviado es Rita, ¿no? Su hijita, y cómo la quiso, cómo la cuidó, la atendió. Eran propietarios, tenían letras, por eso pudieron ser pacificadores de Jesucristo, ¿no? Porque tenía que hacer actas, documentos que todos firmaban, son de la paz. Un detalle bonito, cuando era pequeñita, pues la llevaban al campo y allá en su cunita aparecieron abejas que estaban blancas, que estaban sobre sus labios y no le hacían nada a la niña. Un labrador, un campesino, lo vio y trató de asustar esas abejas y a él sí le picaron. Pobrecito, lo dejaron destrozado, pero inmediatamente, milagrosamente, se curó también, ¿no? Entonces, estas abejas en el monasterio, donde después sería monja, aparecen frecuentemente, aparecen en Semana Santa, y el día 22 de mayo, que es la fiesta de Santa Rita, desaparece en el monasterio. O sea que está también muy ligado este tema de las abejas ya en la vida de Santa Rita, siendo tan pequeñita, ¿no? A los 14 de ahí años... viene la tradición, ¿no?, de las abejas de Santa Rita, que por cierto vamos a criar abejas nosotros bajo la protección de Santa Rita. Y también el nombre de la revista, es que viene el nombre de la revista, Las abejas de Santa Rita, ¿no? Que sí, se elabora o se hace desde Brasil. Qué bien, que sea bendecido, ¿no? Bueno, a los 14 años quiso ser religiosa, pero sus papás, pensando quizás en su futuro, que ellos eran viejitos, etcétera, más bien le animaron para que se casara, porque en aquel tiempo quien decidía prácticamente el matrimonio eran los papás, ¿no? Padres, sí, hasta muchos siglos después. Y le propusieron a Paolo Manzini, que sí, él tenía un molino, era medio rico. Hombre, tener molino en la época era ser rico, ¿eh? Tener riqueza, tener rico. asegurar su vida. Pero el problema era el carácter tan difícil, áspero, y además dedicado a muchos problemas. Se metió en muchos problemas de peleas, etcétera. En fin, y cómo ella lo trató siempre con cariño. Y esto le ayudó a él para comprender que la vida debería ser más tranquila y al final, pues, pacífico, atendiendo a su familia, etcétera. Aunque tuvo la desgracia de que por las peleas que había tenido anteriormente, pues en un momento lo asaltaron, lo emboscaron y lo mataron, ¿no? Entonces, fíjate, quedó viuda esta santa mujer, ¿no?, en esta situación que había quedado. Pero bueno, tenía dos hijitos, Juan, Santiago y Pablo María. Un asesinato no quedaba impune, ¿verdad? Uy. Había que vengar. Sí, ya te digo que en aquel tiempo... Y los hijos de Santa Rita estaban por la empresa, sí, dedicados a la labor. Ella, que había tratado de ser una buena madre para sus hijos, de educarlos en la fe cristiana, etcétera, y siempre les inculcó el que no guardaran rencor, y más bien algún familiar cercano empezó a meterles cizaña de venganza, y Santa Rita entonces acudió a la oración: Señor, antes de que mis hijos cometan peores situación de venganza, etcétera, por favor llévatelos, ¿no? Y ocurrió que resulta que vino una peste y murieron los dos hijos, ¿no? Esta fue también la realidad de Rita, ¿no? Que se quedó solita, viuda, y bueno, entonces en esa situación pensó... ¿Qué hago, verdad? Y ya mayor, pensó dedicarse, 36 años, de entrar al convento. Lo que había pensado de niña, había deseado, que sus padres la habían orientado en la familia, pues ahora quiso entrar. Pero ahí tuvo problemas, era viuda. Bueno, el problema quizás más bien es por las venganzas de los enemigos que tenía, que podía llevar esa situación al convento, ¿no? Y las monjitas le pidieron: mira, pacifica primero la realidad que tienes y después hablamos, ¿no? Y bueno, pues ella, como había aprendido a sus padres a ser pacificadora, pues logró la paz por escrito,
de esos enemigos que habían asesinado a su esposo, sus familiares, para que no se comprometieran más. Es una promotora de la paz. Quizás también el detalle, para ingresar al convento... Qué complicado, ¿verdad? Qué situación complicado. más dura la que tuvo que enfrentar la pobre, no solo perder al marido, perder a los hijos, evitar los crímenes de venganza que se pudieron dar, sino que otro problema grande, y además vaya desafío, entrar al convento. Sí. Para ello tuvo que pedir la intercesión de 3 santos, que están muy vinculados con su vida. Sí, yo creo que gracias a esto pudo entrar, ¿no? Porque tuvo buenos abogados. El primero, San Juan Bautista. Dice que tuvo un sueño de que San Juan Bautista lo llevaba a un cerro alto que había al lado de su pueblo, Rocapurena, ¿no? Y allá, en aquella altitud, sintió vértigo, ¿no? Y de tanta altitud. Y entonces ahí le hizo saber la sublimidad de la perfección de la vida religiosa, ¿no? El honor que tiene, ¿no? Pero también la posibilidad de la caída, de llevarlo mal, ¿no? Entonces ese temor de caerse para que nunca perdiera su horizonte de santidad dentro de la vida religiosa. Y bueno, también apareció San Agustín y San Nicolás de Tolentino. Es lo que me llamaba la atención. Sí. Que es una Santa Agustina, que será después, claro, posteriormente, que pide la intercesión de un Santo Agustín. Maravilloso, San Agustín Además, y San San Nicolás de Nicolás. Tolentino. Tan milagroso también San Nicolás. Bueno, y de repente la llevaron de la mano y apareció en el interior del monasterio. Las la monjas... única forma, porque la abadesa de ese monasterio era dura de roer, y vamos, le puso la vida muy complicada a la pobre Rita. Sí, sí, y entonces le dijo, pero ¿cómo ha entrado usted si están las puertas cerradas? Y le explicó todo, ¿no? Por el aire. Y entonces hicieron un capítulo y le aceptaron, ¿no? Al ver que tenía tan santos... Además, los méritos que tenía ella, ¿no? Su historia, su biografía, el sufrimiento que padecía, porque aunque no estaba en el convento, vivía como si estuviera en el convento. Sí, sí, desde viuda, y luego repetiría la misma situación dentro del convento, dedicada a la oración, a la Eucaristía. Allí había una gran devoción, estaba en Casia la hostia que había sangrado en una ocasión y la sacaban en el Corpus Christi, una gran devoción a la Eucaristía, también a la Virgen María. Y luego, además de la oración dedicada a los enfermos, a los pobres, o sea, una vida que luego repetiría dentro del convento, ¿no? La misma situación. Y penitente también, ¿verdad? Penitencias, una vida muy ayunos, ascética, sí, la de Santa Rita. Sí, pero la vida en el convento, Padre José, no será color de rosa, aunque las rosas también tienen que ver con Santa Rita. Sí, sí, correcto. Bueno, pues estaba en el convento, como hemos dicho, atendía, posiblemente era un poquito abierto a la gente que venía a consultarle, a rezar por los demás, dedicarse a los enfermos, a los pobres, a las monjitas, a ayudarles. Y resulta que hubo una predicación de un beato Giacomo de la Marca, franciscano, que predicó el Viernes Santo con una devoción terrible de los dolores de Cristo en la Pasión. Todos se enfervorizaron, pero Rita le pidió a Jesús que le hiciera partícipes de sus dolores. Y ciertamente estaba un día delante del crucifijo y Jesús parece como que le hizo compartir una espina de la corona de espinas, se clavó en la frente de Santa Rita. Era curioso porque sacaron la espina, la guardaron como reliquia, la curaban y por la madrugada volvía a aparecer, de tal forma que se convirtió en una herida olorosa, dolorosa, que tuvo que retirarse prácticamente a la celda, ¿no? Estaba con 60 años, ya no podía participar de la vida de la comunidad por el olor, sobre todo que... El olor de la herida, ¿verdad? De Ese la herida. estigma que llevará siempre, y eso le causará problemas de convivencia. Sí, sí. Hubo un detalle porque el Papa declaró Año Santo y todas quisieron ir a ese Año Santo. Al jubileo. Y le pidió a la abadesa por ir también ella, ¿no? Y resulta que le dice, ¿pero dónde va a ir usted con este olor? No podemos, ¿no? Y le pidió vamos a decir,
a un farmacéutico cercano que le diera un pócimo, se lo colocó perfume. y se curó. Y entonces ya la abadesa pues le aceptó para que fuera a ganar el jubileo. Pero cuando regresó volvió a aparecer otra vez, y ahí ¿no? no se quitó, ¿no? Se quedó plasmado. Hasta su muerte, pero me parece que al final sí desaparece el olor y se cambia por un olor a rosas. Correcto, sí, sí, sí. Bueno, ya 4 años antes de su muerte, muerte. ya tuvo una enfermedad mucho más grave, tuvo que estar en cama. Y ahí el detalle de la rosa, ya que estabas comentando, Sí, sí. resulta que llegó un familiar a verla y le dice, ¿deseas que te traiga algo? Dice, sí, vete a mi huerto de mi casa y tráeme una rosa y unos higos. Dice, pero bueno, pues estamos en enero, que es todo nieve, pero ¿qué va a haber ahí? El invierno italiano. Y dijo, va, está enfermita, ¿qué va a ser? No, está delirando. Ah. Pero fue al huerto y lo encontró, una rosa hermosa, unos higos, que en esa época es invierno, imposible que haya invierno, y se lo llevó hasta ella, ¿no? Y entonces ya una de las características de la fiesta de Santa Rosa es bendecir las rosas, y con ella ha sanado a muchos enfermos, y con su olor, como decías, también transparentaría luego ese olor tan grato cuando hace milagros, ¿no? Y ahí viene la tradición marcada a nivel mundial del 21 de mayo, 22 de mayo, ¿verdad? Bendecir las rosas y regalar rosas de Santa Rita. Sí, 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 y como digo, es una devoción que está ayudando a mucha gente en su salud, está bendiciendo vamos a decir, detalle de bendecir las rosas y en ese día pues comunicarlo. Como los panecillos de San Nicolás de Tolentino. Eso es, también igualito. Bueno, sobre todo cuando falleció Santa Rita, Ajá. pues ya tenemos ya muchos detalles. Por ejemplo, sonaron las campanas sin que nadie las tocara. Y dice que eran los angelitos que estaban tocando las campanas. Su habitación se apareció brillante como el sol, y no había sol en ese momento. Resplandecía su belleza, ¿no? Y el olor también muy agradable, que cada vez que hace algún milagro aparece ese olor en su... fíjate, por ejemplo, un milagro en la Segunda Guerra Mundial, una mamá estaba muy preocupada de su esposo, que estaba al frente de la guerra y si estaba vivo o no. Y entonces se lo consultó a la abadesa del convento donde está enterrada Santa Rita, y entonces fue ella ante el sepulcro, la monjita, y sintió el olor. Y se lo comunicó a la señora, dice, tranquila, porque Santa Rita está haciendo un milagro a favor de tu esposo, ¿no? Y sí, apareció su esposo y se consoló mucho la mujer, ¿no? Una santa que ha hecho muchos milagros. Padre José, por ejemplo, vamos, milagros actuales decía yo podría contar unos cuantos, pero también a lo largo de la historia y en su época se han recogido muchos milagros hechos, realizados, concedidos por Santa Rita de Casia. Muchísimos, fíjate ya. Cuéntenos algunos, para emocionarnos y para provocar la fe en Santa Rita de Casia. El Códice de los Milagros de Santa Rita, o Codex Miracolorum, bueno, pues ahí contiene 40 milagros. El primer fascículo, que va en 1457, contiene 11 milagros, del 87 al 1503, 21, después 6 milagros más, 1525, otros 2 en el 1563-67, y así, o sea, a lo largo de toda la historia va haciendo milagros. Te voy a contar alguno, por ejemplo. Uno concedido a usted. Ya en el día de su funeral, un familiar tenía un brazo paralítico y quería tocar la caja donde había sido depositada el cuerpo de Santa Rita, por cierto, incorrupto, luego hablaremos un poco de ese tema. Y resulta que lo tocó y se sanó, ¿no? Un fraile que tenía un carácter fatal, se peleaba con también todo se puede, el mundo. Hay muchos que van a pedir a Santa Rita por tener ese carácter. Un fraile violento, podemos decir, ya le habían llamado la atención, aquello no tenía solución. Bueno, pues entonces se encomendó a Santa Rita y, oye, quedó tranquilo y en paz, algo maravilloso, ¿no? En esas pendencieras. También, fíjate, el protonotario apostólico Pietro Colangeli,
que era el que llevaba el proceso de beatificación, pues resulta que tenía ciática, tenía reumatismo y se quedó sano a raíz de seguir este proceso, ¿no? Generosa Santa Rita, generosa con premiaba todos. a los que iban haciendo su proceso. Sí, sí. Por ejemplo, se descubrió su cuerpo a los 5 años y estaba incorrupto. Eso sí, con la heridita en su frente. Ahí se veía perfectamente. Y así se la representa también en la iconografía. Correcto, siempre sí. Al 1626 se volvió el proceso de beatificación a ver y estaba incorrupto el cuerpecito. En el 1700, incorrupto total, ¿no? Hubo un terremoto en 1745 que sí, ahí se deterioró porque maltrató su cabecita, su cara, etcétera, un poquito. Y a partir de ahí, sí, su esqueleto actualmente está incorrupto, ¿no? O sea, está totalmente íntegro, pero sí el resto del cuerpo está un poco ya más momificado, ¿no? En este momento, ¿no? Claro, también el paso del tiempo además, ¿no? Sí. ¿Y dónde está? ¿En Casia? Bueno, allá está en Casia, en el monasterio donde está, si antes se llamaba Santa María Magdalena, ahora se llama con su nombre, ¿no? El detalle, quizás también en su canonización, 3 milagros, donde curó a una niña de 4 años que estaba posada en cama y oyó la voz, levántate, y se levantó y quedó curada. Otro que tenía molestias en los ojos y dolor gástrico, que quiso ir a su fiestita del 22 de mayo y ya lo dieron a este hombre, era mayorcito, de 70 años, lo dieron por muerto, casi, le dijeron vete ante un sacerdote, pero tuvo una visión de que una religiosa con 2 niñitos se acercaba y le dijo, el Señor te ha concedido la salud. Y se recuperó, un milagro bonito, ¿no? Qué bonito, sí. Sí. Y así, de tal forma que le hicieron patrona de ese pueblo también. Y bueno, una serie de milagros. Y su devoción, Padre José, a mí me sorprende la cantidad de fieles, de seguidores que tiene en Brasil. Ah, sí, qué bien. Cuéntenos cómo llega por ahí la devoción, ¿verdad? Por la inmigración italiana, claro. Pero también en diferentes lugares del mundo que quieren mucho a Santa Rita de Casia. Sí, es de la más popular que hay, porque es que ya todo el mundo sabe que es de causas imposibles, de abogada. Mira, cuando suelen asociarla con San Antonio de Padua también. Sí, también, los dos más populares, ¿no? Por ejemplo, León XIII, cuando la canonizó, dice, mira, es taumaturga, ¿no? Turga. Es totalmente de milagros por todos lados, pero sobre todo es norte y guía de la mujer cristiana doméstica en todas las situaciones de la vida, doméstica, social, es un ejemplo. Es claro, es que es un buen ejemplo como hija, como madre, como esposa, como viuda, como religiosa, o sea que para todos puede ser un ejemplo maravilloso. Un detalle también, el rey de Portugal estaba enfermito, un ojo que le había entrado un cáncer, y le pidió a las monjitas sus reliquias. Bueno, pues quedó sanado, ¿no? Y eso sí, le dio una gran dote para que pudieran ampliar un monasterio el monasterio y la iglesia, ¿no? Bueno, San Juan Pablo II, primero, cuando en 1982 se celebraban 600 años de su nacimiento de Santa Rita, la presentó. Dice, no tanto por tantos milagros que hace, que está haciendo muchísimos, sino por la normalidad de su existencia, ¿no? Cómo vivió ella, ¿no? En paz, como esposa, como madre, como viuda, como religiosa, ¿no? Lo propone San Juan Pablo II. Y en el año 2000, que se celebraban también 100 años de su canonización, la llevó todos los restos hasta San Pedro, San Juan Pablo II, y ahí también la propuso como el mejor ejemplo de servicio a la civilización del amor, ¿no? Tan pacificadora, de la familia, mensajera de la vida, ¿no? Un ejemplo maravilloso. Qué bonito, sí, sí, una santa además cercana, una santa que padeció, que supo mucho de dolor, de pérdida, por eso es muy importante también cuando uno tiene alguna pérdida, no solo emocional de alguna cosa, pues ya intuirá, Padre José, quién es la responsable de que mi maleta haya aparecido. Qué bonito, ¿no? Que también Nico ha sentido también una pérdida, la ayuda de Santa Rita. Pérdida de la maleta y Santa Rita fue en mi auxilio. Qué hasta bien. Algún lugar del mundo y trajo de vuelta mi maleta.
Qué bien. Padre José, como siempre, encantados de conocer los personajes, los santos, una santa en este caso, que usted nos va compartiendo en Vidas de Fuego. Será hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Que Santa Rita nos bendiga. Mis queridos amigos, que Santa Rita nos bendiga. Y un secreto, pídanle a Santa Rita. Y como decía don Bosco sobre María Auxiliadora, pídanle también a Santa Rita y verán lo que son los milagros. Con nosotros hasta el próximo miércoles en Vidas de Fuego. Que estén bien. Un abrazo. Adiós.